Entonces, la idea de esto es hacer un programa donde podamos una vez a la semana, una vez al mes, no sé, cada cierto tiempo reunirnos y conversar sobre estos aspectos del arte. Y no sé si me estabais escuchando antes, pero hablaba de que el arte en el fondo es algo bastante inclusivo, es una cosa que no es solamente la preocupación del artista de qué estoy pintando, para qué estoy pintando, sino que es una labor conectiva que involucra a todos. Es decir, antes las artes eran sinónimo de excelencia y esa excelencia la encontrabas tanto en la medicina como en la arquitectura, como en la pintura, como en cualquier labor. De hecho, las universidades europeas, las primeras universidades se declaraban así, universidades en las artes. Entonces, ese ampliarse, ese saber que las artes es un sistema completo que implica comportamiento, convencimiento, costumbres, convivencia, es decir, hay un montón de aspectos que se establecen en el arte. Y nosotros, los artistas, somos de algún modo partícipes de eso. Estamos colaborando con la historia, si nos guste o no, lo estamos haciendo de una forma u otra. Claro, hay personas que tienen una labor más directiva, otros unos son líderes, otros no son líderes, pero en cierto aspecto todos cooperamos en la labor del desarrollo del arte. Y eso es lo que a mí me interesaría que pudiésemos ir comprendiendo todos, de que ese aporte que nosotros ponemos cada día en lo que hacemos también va a ser observado por las personas y va a tener una influencia en ellas. Fijaos que durante la Edad Media el arte fue nulo, no había representación artística en Europa. Pero después del Renacimiento, todas las imágenes fueron las que fueron construyendo todos estos temas religiosos, estas diferencias entre católicos, protestantes, ortodoxos, pero todo eso se debía a las imágenes. Y esas imágenes han influenciado muchísimo a lo largo de la historia. De hecho, nosotros ahora reconocemos los patrones de la historia en base a las demostraciones artísticas. Uno dice, mira, el rococó, el barroco, el arte gótico, el arte románico, el arte... Oye, estamos orientándonos no en sistemas políticos, sino en sistemas artísticos, en modos de hacer. Y en ese sentido, claro, tenemos todos una gran responsabilidad y lo que ha pasado en estos últimos 100 años es que esa responsabilidad del arte se ha esfumado, se nos ha volado. Hemos dejado el arte en las manos de la diversidad, en las manos de las minorías, en las manos de aquellos grupos que no tenían la comprensión completa de lo que es esta actividad macro y empezaron a reducirlo, analizándolo parte por parte. Y hoy nos preocupan más los estilos que la orientación del arte. Y eso es una realidad que tenemos hoy en día. De hecho, yo en la academia lo que encontraba era gente que buscaba su estilo, en lugar de decir, bueno, yo busco un aporte a la historia, un aporte a la generalidad, yo voy a hacer con esto una labor importante, voy a superarme, no sé. No, yo busco mi estilo. ¿Cuál es mi estilo? Mi estilo es hacer esto y lo hago así. Y reducen esa posibilidad de ampliarse a una cosa tan estrecha y tan compleja como es la preferencia particular de cada uno. En todo esto tenemos que tener una visión muy clara de que una cosa es lo que yo comprendo de la realidad y otra cosa es la realidad de las cosas. Hay un dicho que dicen que la verdad siempre tiene 3 razones. La tuya, la mía y la verdadera. Pero la que queda ahí es la verdadera. Es como cuando se mira al elefante y le preguntas a cada uno. El de atrás te dice que es la cola, el de delante la trompa y el de al lado el lomo, pero tienes que verlo por completo. Y el arte tiene esa cosa general o global que es importante y que en ocasiones se nos va de las manos porque no nos damos cuenta de que en todo lo que hacemos hay una porción del arte. Por eso que es tan complejo cuando la gente te dice, pero bueno, ¿qué es arte y qué no es arte? No, es que el arte es todo. Cualquier actividad creativa, desde tocarme el pelo hasta pintar un cuadro, es una labor que involucra a un autor, a un creador de algo y un algo creado. Y bajo ese punto de vista podemos decir que todo es arte. Ahora, no es lo mismo las artes aplicadas de un artesano que las artes del diseñador, que las artes del artista. Como hemos dicho muchas veces, el arte del artista generalmente se tiene ahí, entre vitrinas. Es aquello que se observa, se cuida, se guarda porque es muy valioso y no lo toques. Entonces ya no es la mesa de comer todos los días, ya no es la mesa bonita, es la mesa espectacular que no quiero que nadie la mire, que no quiero que nadie la use, pero que quede ahí para que las generaciones posteriores vean esa obra de arte realizada por ese escultor que hizo la mesa. Luego, en ese aspecto tenemos que
comprender que el arte está en todo, pero en distintos grados. Y en esos grados, si los sabemos diferenciar, si le podemos decir a la persona que me dice que no, yo hago esto y esto es arte, y le podemos decir, mira, lo que estás haciendo sí, está muy bien, pero hay otro tipo de arte superior, hay otro tipo de arte en otra categoría, bueno, la persona se va a educar y va a saber que existen diferencias entre los 40 principales y aquellos que no llegan a los 20. Eso ocurre. Pero nosotros, los artistas, tenemos esa responsabilidad. Por eso que es bueno tener reuniones sobre estas cosas, hablar, no sé, intercambiar pareceres, que cada uno ponga su aporte, y hay cosas que uno comprende y otras que las descubres buscando opiniones de otros también, o analizando opiniones de otros también. No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de esto? Lo que acabas de decir es muy complejo y muy simple. Simplemente, actualmente se busca más una decoración que vamos a decir, lo que es un trabajo bien hecho, lo que, como tú has dicho muchas veces, que quede para la posteridad, que sea trascendental, que tenga un algo interior, que diga algo y que lo entienda todo el mundo. Que beneficia a todo el mundo, que no perjudica a nadie, todo lo que tú explicas. Y lo que sí me doy cuenta cada día más es, pues eso, llegar a ese bien hacer y a ese, vamos a decir, perfeccionamiento, pero no ya porque sea perfecta la obra, sino para poder demostrar lo que sientes. Por lo menos con un lápiz veo lo difícil que es, ¿no? Sí, puedes hacer un muñequito como yo he intentado y poner allí pues lo que tú más o menos quieres decir, pero demostrarlo y hacerlo correctamente y que tenga pues eso, que sea un arte, ya es otra cosa diferente, ¿no? Claro, y luego también que esto del arte es, uno piensa que cuando inicia el camino a las artes, inicias el camino de una actividad prácticamente laboral, pero en realidad lo que nos motiva a hacer arte no es esa decisión laboral. Uno no quiere meterse en un taller y hacer las cosas y que te venga el comprador, te compre y lo vendas. Eso es comercio. Lo que nos motiva a hacer arte es ese ideal común de desarrollar nuestra autonomía, nuestra integridad, nuestra autoestima, nuestros valores. En el fondo, lo que nosotros estamos haciendo, al menos es mi experiencia después de mucho tiempo de estar dando clases, me doy cuenta de que el alumno no viene a hacer un producto. Si viniese a hacer un producto, diría, bueno, sé hacer barcos, voy a pintar barcos, me voy a presentar ahí en la silla, pinto barcos todos los días y que venga el comprador a comprarme barcos y estoy contento. No. El artista busca, cuando empieza a hacer arte, busca que eso sea o que tenga un alcance mayor, que pueda llegar a ese bien común del que hablábamos, pero para llegar a ese bien común lo curioso es que tienes que tener sentido común para poder achuntarle al bien común, porque uno dice, bueno, ¿qué temas hago que les beneficie siempre a todos si no conozco qué es lo que a todos les gusta o qué es lo que todos prefieren o qué es lo que todos quieren? Y ahí necesitas analizar un montón de aspectos. Es decir, bueno, ¿por qué los 40 principales siempre sale algo por ahí que tiene que ver con el amor? Porque el centro de la creación entera es la conectividad. ¿Y qué es el amor? La fuerza que une. Luego, si la fuerza que une es el amor y la creación entera, el cosmos, o lo que llamamos cosmos, es un orden y es un orden conectivo, bueno, entonces yo tendré que hacer aspectos conectivos. Ese sentido común de algo que es compartido por todos ya nos permite empezar a hacer otro tipo de trabajo. Ya voy a dejar de pintar los sombreros y las botas y voy a pintar algo que conecte. ¿Y qué tal si pinto el beso? Si lo han pintado un montón. Bueno, pero no, ninguno ha pintado mi beso. Bueno, ya tienes ahí un elemento conectivo y que la gente lo va a ver y se va a sentir bien con ello. Luego, ese pensar en el bien común mediante la comprensión del sentido común te está conduciendo a formar un ideal, a formar ese ideal común también. Y ese ideal común lo tenemos todos. A todos nos gustaría ser, ¿a quién no? ¿A quién no le gustaría ser genio? ¿A quién no le gustaría ser sabio? ¿A quién no le gustaría ser héroe? Yo desde niño he visto gente, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser el presidente. Todos queremos ser ese héroe, ese líder, ese guía. En algún momento se nos cae
la ilusión cuando comprendemos lo difícil que es, ¿no? Pero todos nacemos con esa versión de querer ser héroes, de querer ser sabios, de querer ser genios, y en la pintura lo que buscamos es eso, cómo somos genios, cómo llegamos a esa genialidad, comprendiendo la humanidad, comprendiendo esa caracterización humana que es por todos compartida. Por eso que es tan importante ligar el arte con la filosofía. El arte sin la filosofía, igual que la ciencia sin la filosofía, no tienen futuro, porque son tres elementos interconectados que son indivisibles. Yo no puedo sacar la ciencia de la filosofía, porque cada vez que afirmo algo con la ciencia estoy haciendo un postulado epistemológico o ontológico, como lo quiero llamar, pero es un postulado filosófico. Y el arte te lleva precisamente en esa conducta de buscar algo mejor cada vez, te lleva precisamente a esa ontología, a ese conocimiento total de las cosas. Entonces, a lo que voy es a que nos hemos enviciado con todo esto de la diversidad, de la minoría, de la particularidad, de que lo mínimo es máximo, lo máximo es mínimo, todas estas, no sé cómo llamarles, pero bueno, hay quien cree en ellas y hay quien no, yo no creo en ellas. Yo creo que estamos dentro de un conjunto de valores, de un conjunto de aspectos, y hay que buscar ese conjunto por sobre lo particular para poder ampliarnos. Si yo no tengo una meta elevada, me voy a quedar siempre en lo mediocre. Eso es así de simple. Y el arte es esa meta elevada. El arte nos obliga a tener que mejorar. Y a mejorar en cuanto a los valores, pero ahí hay otro tema también, la falta de comprensión del valor. ¿Qué es eso del valor? Uno entiende el valor como el Cid Campeador, vale, un valiente que andaba por ahí, pero ese es otro tipo de valor, eso es valentía, eso no es el valor. El valor en sí es eso que nos hace satisfacernos por la mañana cuando nos levantamos y nos metemos en la ducha, y cuando salimos y vamos a almorzar, y cuando salimos a trabajar. Es decir, todo lo que hacemos es satisfacer necesidades con un valor. Esos valores promedio, que son los que compartimos todos, no nos llevan a ser ni genios, ni sabios, ni héroes tampoco. Pero esos valores máximos sí que nos conducen allá. Y esos valores máximos son siempre los de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Uno, cuando ha cumplido el deber, ¿qué más tiene que hacer? Nada, ya está completo, ya se cumplió. Uno, cuando conoce la razón justa, ese teorema de Pitágoras, ¿qué otra cosa te permite? Pues no, eso está bien, está ahí, esa es la razón, perfecto. Esa es la razón justa. Y el sentirte pleno, cuando te sientes pleno ya no puedes más, ya no necesitas más, el resto lo pierdes. Es decir, esos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber deberían de ser la orientación del arte en todas sus manifestaciones, en la música, en la poesía, en la literatura, en el cine, en todo. Pero nos hemos olvidado de esos grandes valores y reducimos los valores al Oscar. Es decir, yo voy a hacer una película para el Oscar. Y si tengo amiguetes ahí que lo evalúen, pues ya me van a dar el Oscar. Pero depende de los amiguetes y del Oscar. Puedes hacer cualquier cosa mediocre, pero el Oscar te lo llevas. Pero la finalidad del valor de hacer que el observador se sienta pleno, justo, completo, realizado, no sé, motivado, eso se pierde. La película quedó muy bonita con el Oscar, pero cuando la vemos decimos, eso no me llega a mí. ¿Por qué? Porque no tiene esa visión universal. Luego, eso es un poco lo que yo espero con los alumnos, que amplíen esa mentalidad, porque cambia mucho la percepción del arte cuando uno siente que lo que estoy haciendo tiene que ser algo de interés común, tiene que ser algo motivante, que despierte el interés por la gente que nunca antes lo ha visto, es decir, algo que sea original, que sea novedoso, pero que sea novedoso en lo real. No quiero decir con esto que tenga que ser realista, sino que sea novedoso en cuanto a que encuentro un aspecto de la naturaleza humana al que puedo satisfacer. Y en ocasiones va a ser simplemente la armonía de los colores, en otras ocasiones va a ser el desarrollo técnico, en otras ocasiones va a ser el tema. Es decir, la versatilidad de todo este sistema de aspectos en el arte es mucha. Pero sí tenemos que comprender que el arte es una actividad emocional de crear y apreciar valores. Y tenemos que comprender también que lo que origina el arte es la expectación a disfrutarlo, esa expectación a disfrutar de un bien. Eso es lo que origina todo el proceso creativo del arte. Y en eso, como os digo, una cosa es el horizonte,
y otra cosa es el caminar. El horizonte nunca lo consigues, por mucho que quieras llegar a lo pleno, a lo justo, a lo ajustado, a lo justo y a lo completo, eso es una finalidad allá, en el horizonte. Pero cuando tienes esa finalidad te permite caminar, y bien largo. Pero cuando no tienes esa finalidad te atascas en cualquier finalidad que hayas propuesto, que son de corto plazo o particulares, y cuando no lo logras te frustras y se acaba. Por eso que tenemos tantos jóvenes distraídos, tantos jóvenes dispersos, que no saben qué hacer con la vida, qué tipo de profesión hacer. Si la profesión es cualquiera, si tienes el arte inyectado en la profesión, cualquier profesión es buena. Yo le digo a mi hija, a mis hijos, cada uno tiene una profesión distinta, y les digo, mira, tú sé un artista de tu profesión. Si vas a hacer una estantería, busca que esa estantería cada vez sea mejor en el proceso de consecución y ojalá llegues a sentirte satisfecho. Y si vas a hacer un trabajo, un estudio de derecho, bueno, que ese estudio beneficie a todos. Y si vas a operar a alguien, bueno, en esa operación trata de que quede completamente satisfecha la persona y el trabajo que estás haciendo. Es decir, aplicar el arte en todo tipo de aspectos. Y de esa forma nos vamos poco a poco creciendo. ¿No es así? Sí. ¿Quién más está por ahí? No veo a nadie más. ¿Qué piensas tú? Ya sabes que de ideología soy... Sí. Ya sabes que yo de ideología soy liberal a muerte por encima de todo y que todo el mundo se merece y tiene derecho a crear lo que quiera. Y que llevo menos de un año en esto del arte y que soy el que menos experiencia tiene y conocimiento. Pero sí que veo, precisamente desde ese punto de vista, que creo que en el arte no hay una línea que separa no lo que es y lo que no es. Me refiero, pido disculpas por adelantado por el ejemplo que voy a poner de transgresor, pero, por ejemplo, yo no puedo decir que soy un cocinero conceptual y poner una cagada encima de un plato o poner un plato vacío y decir que eso es comida conceptual, porque la gente tiene claro lo que es comida y lo que no es comida. O si fuera productor musical, grabarme un pedo y llamarlo vientos del alma, o no grabar nada y llamarlo ausencia, porque la gente tiene la noción de lo que es música o lo que no es música. Pero, sin embargo, en el arte eso pasó. O sea, está la mierda de artista, están los lienzos en blanco, y creo que no hay una línea que separa lo que es y lo que no es, porque si no la hay, es como si valiera todo, ¿no? O sea, esa es mi visión, como decir, a ver, no puede valer todo. Tiene que haber un mínimo de qué es o qué no es. Especialmente no porque lo hagan, sino por la pretensión con la que lo hacen. Lo que pasa es que en eso los artistas, la Real Academia de la Pintura o del Arte, a ver cómo te explico, en una nación tienes al Tribunal Constitucional que te evalúa aquello que es constitucional y que no es constitucional. En el arte debería existir también una Academia de Artes, una Academia del Arte, que la hay en Europa, la hay en España también, pero esa academia es una academia de burócratas donde se sientan los señores ahí a recibir beneficios, pero que no hay ningún aporte. Esa academia debería de salir y decir, bueno, está bien, pongamos aquí los límites de qué es un trabajo artesanal, que es un trabajo de diseño, que es un trabajo de ilustración y que es un trabajo ya que amerite esa condición de ser de las bellas artes, porque se llaman bellas artes por el calificativo que las distingue de no ser útiles. Eso es lo que a nosotros nos decían allá, que aquel tipo de arte que logra esa inutilidad práctica, pero que es admirable, eso está en esa línea de las bellas artes. Pero necesitas lograr ese estatus de ser espectacular, tan maravilloso que no lo puedes ni tocar, poco menos que es una joya que tienes que guardarlo ahí en vitrina. Eso los de arriba, sí, mira, los problemas de la casa vienen siempre por el de arriba, si esto pasa igual en cualquier área. El de arriba es el que tiene que orientar, el que tiene que corregir y el que tiene que saber llevar a la finalidad que se quiera conseguir al que está abajo. El problema está cuando el de arriba se calla, cuando el de arriba no dice nada. Cuando el papá en la casa, bueno, los niños se ponen a pelear y el papá sigue leyendo el periódico. Bueno, pues vas a tener una guerra continua en la casa. Con esto del arte ha pasado lo mismo, que la gente que tenía ese convencimiento de lo que eran las artes o las bellas artes se cayó. Se cayó porque la presión social era muy fuerte.
Si eso es también una realidad. Es muy difícil salir ahí en plan heroico con la bandera de yo soy representante del neoclasicismo cuando están todos obrando por el rupturismo, es decir, por el informalismo. Todos, claro, se recogieron, se guardaron, nunca mostraron esa posición de ser los líderes o de ser los máximos o de ser los expertos. Y es lo mismo que las escuelas también. En las escuelas, tú entras a una escuela y en el colegio te empiezan a enseñar tecnicismos antes de enseñarte normas de comportamiento, normas de convencimiento, normas de convivencia. Es decir, esas normas ni existen. El niño puede sentarse, puede meterse el dedo en la nariz, puede hacer lo que quiera en la sala, pero tú estás ahí como profesor exponiendo una materia y nada más. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es educar a nadie. La educación implica correctivos, implica que tienes que corregir. Y esos correctivos no me refiero a que les den guantazos porque eso no corresponde, pero sí corregir persuadiendo, seduciendo, motivando, pero tienes que corregir a la persona para que se oriente. Con esto del arte no hemos tenido ese correctivo, no hemos tenido a nadie que nos corrija y nos diga, mira, ese tipo de arte es un tipo de arte vulgar, mediocre, intrascendente, particular, no es global. Es decir, eso no vale tanto como aquello que es distinto, como aquello que tiene esos valores de ser universal, trascendente, iconográfico y técnicamente bien resuelto. Es decir, los valores del arte se quedaron ahí, se quedaron en vitrina, pero nadie los postuló y al no postular esos valores quedas totalmente en el aire. Eso lo he vivido yo y lo he vivido de una forma bastante sufrida porque yo fui parte de un momento histórico donde esos valores se ponían en práctica. En los años 50, 60, 70 todavía existían esos valores compartidos entre la gente que estaba haciendo arte y tú decías, sí, el valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático y técnico es importante en el arte y se pueden evaluar, pero después de los años 70 fue bueno, no sé cómo llamarlo, pero el desorden social más macro que haya experimentado. Y de ahí en adelante se perdió todo. Se perdió todo. Y cuando llegaba a Estados Unidos era curioso. Les mostraba una cosa que tenía un montón de valor. ¿Don't you have any color? Pero ¿cómo es eso? ¿No tienes algo con colores? Pero si están armónicos, está todo puesto, está todo ahí. Esto no sé, esto vale... No, me haces una mancha roja con un punto negro en el centro y te pago $500 por eso tranquilamente porque me decora el sillón negro que tengo y las cortinas rojas de la pared. Entonces, si la actividad del arte va a ser simplemente decorativa, ese tipo de arte no puede ser calificado como las bellas artes. Es un arte práctico, es una especie de artes aplicadas. Pero en Europa se sabía lo que eran las artes y oficios o las artes aplicadas y lo que eran las bellas artes. Es decir, tenías esa distinción bastante clara en aquella época, te digo, en los años 60 o 70. Después se perdió. Y ahora restablecer eso cuesta mucho porque te tildan de ser reducido, de que tu porción es solamente la tuya, de que eso lo dices tú, pero bueno, ¿y por qué no le preguntamos al arte? ¿Por qué no nos quedamos todos al margen y le preguntamos al arte, a ver, arte, ¿por qué existes? ¿Para qué existes? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué eres? Pero preguntándoselo así directamente, ¿qué pensaría el arte no sé, de la pintada vulgar de un callejón? ¿Qué pensaría el arte? No sé. No creo que el arte pueda hablar. Cuando dices en los años 70 que fue un punto de inflexión, ¿fue porque ocurrió algo exactamente en el arte o fue por el contexto social del cambio social que hubo en los años 70 y el arte no fue más que otra parte del cambio grande que hubo? Bueno, estoy hablando de los años 70 en España, pero esto pasó antes en Europa. Lo que pasa es que España era una dictadura y como dictadura estás cerrado a las fronteras, no había conexión. Nosotros no sé si conocimos los Beatles después de que ya eran más que famosos, pero en España, me refiero, en España hasta los 70 tú tenías en la Real Academia de las Artes tenías esa concepción de los valores. Después esa escuela se cerró, se entró en la Universidad Complutense y ahí era el desmadre porque los chicos que estaban dando cátedra eran gente joven, gente que no tenía la preparación que tenían los ancianos que tenían una cátedra vitalicia y que estaban en la Real Academia de San Fernando. Es decir, ahí hubo un quiebre en España, me refiero, un quiebre muy grande
Y España empezó a adquirir del mundo todo ese tipo de florecimiento, de ahora somos libres, ahora somos todos iguales, ni tenían ni idea de qué era la libertad, ni tenían ni idea de qué era la igualdad, pero todo lo promovían. Y bajo ese alero pues empezaron a hacer cosas que quizá no eran lo importante que deberían de ser, pero que sí que eran útiles para la ideología social que se estaba estableciendo allá. Es decir, cuando yo tengo a alguien que quiere destruir los valores y yo con el arte destruyo todo aquello que encuentre, yo voy a ser parte de esa ideología. Y esa ideología me abraza, me acoge. Y eso pasó allí, aquí yo lo he vivido también, lo he sufrido. Aquí durante unos años hubo toda esa tendencia de hacer arte, bueno, ¿cómo llamarlo? El arte sin valor, por llamarlo de alguna manera. Y claro, yo tenía compañeros que postulaban a que el gobierno les ayudara a hacer sus proyectos y no quiero dar nombres, pero esos proyectos de esas personas que estaban acorde con la ideología del gobierno, llegaban y les pagaban y dices, pero ¿cómo es posible si esto no beneficia a nadie? No es que no beneficie a todos, es que no beneficia nada más que al que lo hace, ¿eh? Pero como eras parte de esa ideología gobernante, se te apoyaba y en Europa empezó a pasar eso. Ahora, ¿qué pasó durante los últimos 50 años? Vale, que toda esta desorganización creó una especie de anarquía en el arte y resulta que cuando tú postulas a un concurso nadie es juez de ese concurso, nadie sabe cómo juzgar. Entonces se juzga de acuerdo con el criterio de cada uno. A mí me gusta, no, a mí me gusta, al otro le gusta y al otro no le gusta y ya está. Y los mismos participantes dicen, pero ¿para qué voy a concursar en este concurso? Si nadie sabe cómo evaluarlo, entonces no participo. ¿Y quiénes participan en los concursos? Gente con menos categoría, con menos habilidades, con menos destrezas, y los que organizan estos concursos al final dicen, esto no sirve para nada porque nadie viene a verlo. ¿Y qué ha pasado? Que en estos 50 o 60 últimos años las galerías se han encontrado con cuadros que ponían en la pared, que eran súper bien vistos socialmente por la ideología gobernante, pero que después de 10 años se me cayó esa mancha de pintura gestual que tenías en el cuadro. ¿Por qué? Porque mezcló acrílico con aceite y ¡pum! El aceite y el acrílico se llevan mal y se cayó. ¿Y ahora quién me lo restaura? Y el cliente va a la galería y le dice, galerista, yo te compré el cuadro a ti. A ver, ¿le puedo restaurar esto? Pero esto es un trazo gestual, no lo puedo restaurar. Bueno, voy a llamar al pintor. Pintor, ¿me puedes hacer este trazo? Eso me salió una vez. Eso no vuelve a salir nunca más. Y el cliente se encuentra con un cuadro que está roto y que cuando pagó $50.000 o 50.000 euros por ese cuadro resulta que no puede vender ni en 5.000 porque ya es desecho, ya es basura, ya no es cuadro, ya es basura. Entonces muchas galerías se encontraron con este problema de qué pasa con las obras de arte que me traen, que me dicen que son de artistas pero que no tienen esa tradición en la comprensión de las técnicas y como no son de calidad se pierden, se echan a perder y yo no puedo responder. ¿Qué hago con eso? Bueno, los galeristas han dicho, no, ahora hay que buscar algo que sea realmente bien hecho, que tenga calidad. Y ahora, si tú vas a cualquier galería de las grandes, me refiero, o reciben cuadros que tienen calidad o reciben cuadros que han sido avalados por la fama del autor, por el prestigio del autor, por lo que sea que puede caracterizar a ese cuadro de ser válido, de valer aquel precio que cobren. Pero ya no están tan abiertas como estaban antes, al menos aquí, yo lo veo así. Aquí ya no están tan abiertas a cualquier cosa. Ya tratan de buscar expertos que te miren el trabajo y te den una opinión y de ahí toman a los pintores o no los toman. Pero bueno, eso va a ir cambiando. Yo creo que poco a poco va a ir cambiando y del mismo modo que durante la Edad Media no quedaron recursos del arte porque técnicamente no tenían cómo sustentarse, pues muchos de los cuadros que están haciéndose hoy en día, en 10 o 20 años más, van a desaparecer también. Y van a quedar aquellos que tienen calidad. Si la calidad es, como te digo, la calidad es esa fuerza que motiva al arte a ir creciendo. Si no se tiene en consideración esa calidad, el arte se muere más. Sobre las galerías, bueno, especialmente sobre las casas de subastas, he leído que incluso los máximos críticos de arte o especialistas en el arte a nivel mundial que llegaban al acuerdo de que más o menos sobre el 50% de las obras podían ser falsas. O sea, También ocurre eso. Sí,
si el problema de todo esto es cuando mezclas el arte con el mercado, cuando mezclas el arte con otra labor distinta, la propiamente tal. Las salas de subastas lo que buscan es plata. Son mercados, son mercaderes, y esos mercaderes lo que quieren es transformar cualquier objeto en plata. Y la mayoría de estas subastas, no sé, yo acuerdo a las subastas de Estados Unidos, están ligadas con un sistema, no sé, con una serie de leyes que hay en Estados Unidos. Es decir, yo creo una fundación non-profit y esa fundación non-profit puede comprar ese cuadro en millones, pero como esa fundación non-profit no paga impuestos, yo libero los impuestos a través de mi fundación non-profit. Bueno, eso es, como te digo, ese es otro mercado, esa es otra labor. Ahí es el comercio el que rige qué tipo de objetos, cuál es la commodity que tú estás ofreciendo, y en ese cambiar el commodity por plata. Bueno, pero una cosa es el valor técnico del producto, el valor profesional, el valor artístico, y otra cosa es ese tipo de valores subjetivos que están también participando del arte, pero que no tienen ese predominio de ser los valores que uno tiene que ir guardando a la hora de producir un producto. Esto es como el auto. El auto Mercedes tiene un buen motor, y si mejoran en la calidad del motor, sus autos van a durar más tiempo, independientemente de que el auto Mercedes se venda a un precio u otro. Eso es otro cuento. El cuento esencial del arte es el sentido del desarrollo evolutivo, si se puede utilizar ese término, en cuanto al mejorar la calidad anterior. Entonces, el pintor que esté en el cuadro posterior mejorando el anterior, que esa era la tarea que tenían estas escuelas, la escuela de Massana, la escuela de París, la escuela de Rusia, la de Leningrado, Stalingrado, San Petersburgo, perdón, o la escuela española también, que lo que buscaban era, ojalá que el desarrollo de este año se vea incrementado por las personas que vienen a ingresar a la escuela el próximo año. Entonces, de esa forma iban creciendo en cuanto a sentido de proporciones, de entonación, de armonías de color, de procedimientos técnicos, de todas estas cosas que son parte del desarrollo del arte. Pero cuando se quitó eso y resulta que puedes entrar a una escuela de arte con un par de líneas paralelas y un cubo, que fue lo que me mostraron a mí cuando veía los ingresos de una universidad de aquí. Es ridículo porque ¿qué hago yo con una persona que me hace dos paralelas y un cubo? ¿Cómo sé que esa persona tiene esa, no sé si llamarle talento, habilidad o qué, pero cómo sé que tiene ese nivel como para empezar a desarrollar algo superior o supremo? Claro, las niñas son los niños, son los que atienden a clases y dicen, ¿por qué tengo que ser supremo? ¿No soy yo igual que tú? Pues resulta que no somos iguales. Somos iguales en un aspecto, en el aspecto humano, pero somos distintos en el desarrollo de las habilidades. Entonces, cuando estamos evaluando el arte, estamos evaluando el desarrollo de las habilidades. Pues que decimos que el artista es alguien con talento. Y ese talento lo desarrollas. Gente que piensa que naces con ello, yo pienso que se desarrolla, pero unos lo desarrollan más, unos lo desarrollan menos, y depende también de tus habilidades naturales, de tus genes. Si tienes unas manos de boxeador, pues difícilmente te vas a poner a hacer líneas finitas en el dibujo, porque te tiembla la mano por la presión de la fuerza. Entonces hay que tener también ciertas condiciones para poder hacer ciertos trabajos. Pero sí, eso del ambiente del arte está cambiando mucho. Está cambiando mucho porque nos hemos dado cuenta de que lo bueno siempre es bueno y lo que no es bueno, pues no logra llegar a ese nivel de ser reconocido. Por eso que os hablo de estos tres aspectos, del bien común, del sentido común, del ideal común, porque son la finalidad del arte. El arte siempre está en pro de eso. Uno dice, ¿por qué la Sagrada Familia es tan visitada, es tan admirada? Bueno, porque tiene elementos de admiración. ¿Y por qué la basílica no sé, o la iglesia románica que existe en mi pueblo no se visita tanto como la Sagrada Familia? Bueno, porque la iglesia de mi pueblo es un cubo y no es más que un cubo, y tiene una ventanita ahí chiquitita. No puedo decir que esa capilla es igual que la Sagrada Familia, porque tiene una serie de elementos que lo hacen, que lo distinguen, que lo hacen diferente.
¿Qué más cosas podemos hablar con esto del arte? Una duda, ¿qué criterios se sigue para evaluar? Por ejemplo, ahora con toda la polémica que hay aquí sobre el que dicen que es un nuevo Caravaggio, que bueno, se está montando bastante gorda. Dicen que puede estar valorado en 150 millones. ¿Por qué 150 millones? Y por otra parte, unos dicen que es auténtico, otros dicen que no. ¿Qué autoridad o legitimidad tienen los que dicen que sí o los que dicen que no? Me refiero, si al final unos dicen que sí, otros dicen que no y son todos expertos, ¿quién se supone que debería tener la razón y por qué cuesta esa cifra y a lo mejor no 200 o no 50? Como te decía, una cosa es el valor-precio y otra cosa es el valor-arte. El valor-arte lo mides en tanto a que tú puedes ir desmenuzando, diferenciando aspectos temáticos, compositivos, gráficos, tonales, cromáticos, de oficio. Esos aspectos los puedes diferenciar. Aquel tema que es de caracterización universal, lógicamente, es más importante que aquel tema de una caracterización particular. Aquella composición que tenga un centro focal y una periferia complementaria y que esté compensada, bien evaluada, bien equilibrada, va a ser mejor que aquella desequilibrada. Aquellos trazos que son gráficamente más precisos y más diestros, va a tener más valor aquel que es más diestro que aquel que es más preciso. Aquellos tonos que se ajustan a la volumetría o que se ajustan a la realidad de la iluminación o que se ajustan por sí solos en cuanto a un promedio, porque puede ser una cosa que no sea realista, pero estar en promedio bien armonizados, va a tener más interés que aquello que esté desordenado. Lo mismo en cuanto al valor cromático. Entre los valores cromáticos, aquello que te indique que la persona es ¿cómo decirte?, el director de esas gamas. Es decir, esta persona yo veo que ha utilizado aquí una gama cálida, una gama neutra, una gama fría, y que aquí ha creado una armonía de colores en tal dirección. Tú dices, wow, esta persona conoce el color, conoce las gamas. Eso va a ser mucho más interesante cuando creas algo armónico que aquella cosa que está en desarmonía, que está el color puesto en cualquier forma y de cualquier manera. Y técnicamente aquel que tenga un dominio del procedimiento técnico tradicional, es decir, aquel que sepa los oficios del dibujo, de la pintura, del prepararte los materiales, los óleos, los acrílicos, las telas, va a tener mejor calidad o más calidad que aquel que desconozca todo este tipo de oficio. Entonces, esos 6 valores los podemos conversar y podemos llegar a un acuerdo de que tiene más o menos valor profesional ese cuadro. Ahora, el valor del precio, eso es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque el precio es un acuerdo entre 2 personas. Yo ahora mismo tengo un café aquí que ya se me ha enfriado, pero este café para mí es necesario porque se me atragantó la garganta. Entonces es necesario. Pero ahora que tengo la garganta flexible ya no es necesario. Es decir, yo voy a pagar por aquello que necesito por alguna razón. Y si ese señor me dice que ese cuadro vale 100.000 euros, por ponerte un número, y yo pienso, este cuadro que él me ofrece en 100.000 euros lo puedo vender en 200.000 porque tengo un amigo que le encanta este cuadro, si es que se lo voy a vender en 200, yo compro ese cuadro, lo compro mañana y en 100.000 euros. Eso no dice que los valores profesionales del cuadro equivalen a 100.000 euros, sino que los valores profesionales tienen un tipo de valor distinto al valor-precio que yo le pongo a la obra. En ocasiones nos confunden estas cosas porque pensamos que el valor artístico es igual o equivalente al valor-precio. Y no es así. Yo os he puesto el ejemplo del beduino con el agua. Os puse el otro día. Llega un señor en África y tiene mucha sed, llega un oasis, el tipo del oasis. Después de haber pasado 4 días sin beber agua, este hombre está que se muere. Está que se muere porque está deshidratado. Y le dan la jarra de agua y la primera jarra se la bebe. Es valiosísima para él. La segunda jarra ya se bebe la mitad. Y la tercera jarra ya la desprecia, ya no la quiere. ¿Qué pasó ahí? Que el valor del agua cambió. Lo que cambió fue la apreciación del individuo frente al agua. En la primera jarra la aprecia mucho, después la aprecia menos y después la desprecia. Cuando la desprecia no vale nada. Pero ese agua sigue valiéndole porque puede satisfacer la sed del camello o puede servirle para limpiarse o puede servir para otra cosa. Es decir, el valor no cambia. Lo que cambia es la apreciación del individuo frente al valor. En esto que tú hablabas del cuadro, de ese precio,
va a depender de esa apreciación que yo le dé al valor precio, no al valor promedio por tecnicismo, sino al valor precio. Si yo encuentro que eso lo puedo vender más caro, lo voy a comprar por ese precio. O si lo pongo en una galería y sé que van a venir a verlo porque lo compré carísimo y los 100.000 euros en una semana lo recupero, bueno, lo compro. Ahora, piensa qué pasaría si tú compras ese cuadro o ves ese cuadro, te dice que vale 100.000 euros, pero empiezas a ver que está craquelado y se va a romper y ves por detrás que se te desmenuza la tela, se te va a caer y miras la madera y está barquillada y está con unas grietas tremendas. ¿Comprarías eso por 100.000 euros? No, no lo comprarías. Entonces, a lo que voy es a eso, a que el valor-precio es un acomodo, es simplemente una negociación que se establece entre uno y otro y se acuerda un precio y ese precio no tiene nada que ver con los valores contenidos en el arte. Pero necesitas comprender cuáles son los valores contenidos en el arte para decir, oye, esto realmente vale. Porque si no lo comprendes, no lo puedes evaluar. Y en estos valores subjetivos está el del precio, está también el de la fama, está el valor histórico, está el valor social, está el valor emocional, porque resulta que lo pintó, mira, esto lo pintó Neruda. Y como a mí me gusta Neruda, bueno, aunque sea un calcetín de Neruda, lo voy a tener, porque es un calcetín de Neruda. Bueno, es de Neruda y por eso vale algo. Pero ese tipo de valores varían, fluctúan y mientras la gente conozca a Neruda, tú vas a poder vender el calcetín, pero cuando la gente se olvide de Neruda, ese calcetín ya no sirve para nada. Entonces, los valores reales del arte van a permanecer ahí siempre, los valores objetivos, los valores profesionales. Esos valores profesionales, tú miras las meninas y las miras hoy, mañana, pasado y cuando quieras y hay un contenido de valores profesionales inmenso. Entonces, da lo mismo que se cambie la monarquía por una república o la república por un sistema, da lo mismo, que es lo que vaya cambiando, pero ese cuadro en sí, cuando lo admiras, te das cuenta de que es una cosa admirable, es una cosa que tiene contenido técnico y después ponle el valor que quieras, pero los valores de precio fluctúan mientras que los valores contenidos en la labor artística son valores que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades, con el desarrollo de esos valores, de esos 6 valores que te expliqué, temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático y de oficio. ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, vamos a decir que es un cuadro o una escultura, no cuadro que tiene todos los requisitos hablados para ser algo de calidad. Pero ¿cómo puedes tú, en un momento dado, o quién puede, por ejemplo, saber si ha sido bajo las normativas que hacen que ese cuadro pueda llegar a la prosperidad porque está bien realizado desde un principio, desde ya el lienzo? Bueno, hay curadores, hay expertos en ello. Ahí tienes al señor Max Werner, que ya murió, pero era un experto en el conocimiento de los procedimientos técnicos. Por un lado, necesitamos de los expertos. Por eso que os decía que uno de los aspectos que han hecho que el aire decaiga es el silencio de los expertos. Que como los expertos no han ido a las galerías a decirle, mira, señor galerista, esto técnicamente hablando, pues fíjate que está hecho con unas colas que son acetatos de polivinilo, que son plásticos y estos plásticos se van a deshacer. No, estos señores, además que no tenían cómo hacerlo tampoco, porque los expertos que llegaban a la galería le decía, esto lo vendo 3 veces más de lo que lo compré, así es que olvídate de aspectos técnicos, yo estoy aquí por el negocio, no estoy aquí por el arte, que en general eso es lo que pasa hoy en día. Las galerías de arte ya no son galerías de arte, son tiendas donde se vende un producto distinto a lo que vende el señor que vende calcetines, pero ya son tiendas, ya no son galerías que te evalúen el arte. Ahora, hay expertos que te analizan el cuadro. Yo, por ejemplo, si me traen un cuadro, distingo, pero rápidamente, si técnicamente eso tiene calidad o no. Por el olor de las colas, por la presión de las mismas telas, tú mueves y ves si son elásticas o no son elásticas, por los colores que ha puesto también, te das cuenta de qué colores son más absorbentes que otros, cuáles tienen más aceite que otros, cuáles tienen más contenido de cera, que son impermeables que protegen al cuadro. Hay cuadros que no tienen nada, ni tienen resina, ni tienen cera, tienen solamente aceite y todas esas cosas visualmente uno las observa y las ve. Esto es como el enólogo. Yo no puedo entender por qué me viene aquí un señor a tomarse una copa de vino y dice, uy, esto
ha sido conservado en unas cubas de madera de roble. ¿Pero y cómo sabes eso? Por el olor. Pues a mí me huele igual el vino de roble que el de las cajas de comida, porque no soy experto en vino. Pero el experto en arte te lo distingue. Y es, a ver, si vas a alguien que tenga un conocimiento de los procedimientos técnicos a evaluar un cuadro, te lo evalúa. A mí me ha tocado de gente que me manda cuadros. ¿Perdón? No hay muchos que te lo puedan evaluar. No, sí, hay muy pocos, muy pocos. A mí me trajeron una vez un cuadro de un pintor que lo pintó 70 años antes y me lo trajeron para restaurarlo. Y yo vi el cuadro, pasé un poquito las uñas por detrás y vi que se caía toda la tela. La tela estaba seca, completamente seca. Y dije, ¿cómo habrá preparado este hombre la superficie para pintar después al óleo encima? Bueno, resultó que no lo había preparado. Era simplemente la pintura al óleo sobre la tela. Y lógicamente le dije, mira, es imposible que te restaure este cuadro porque tendría que reentelártelo y quedaría tal y como está. Y de ello tendría que repintártelo, pero al final va a ser mi pintura la que va a estar ahí, pero no la pintura del pintor que te lo pintó. Y claro, y me decía la persona, me decía, pero es que hay un señor que me dijo que él lo puede hacer y que no, tú no tienes razón. Bueno, llévaselo al señor y me cuentas a ver qué pasa. Y pasó un tiempo, le llamé un año después, o no sé, un tiempo después, le dije, bueno, ¿y qué pasó con el cuadro que mandaste a restaurar? Se perdió. Bueno, ¿y qué te dije? Se perdió, pero tuviste que pagarle. Es decir, encima de perder el cuadro, pagaste por una restauración que no te hizo. Es decir, ahí en eso te explico, ahí tienes que buscar al experto que te lo analice, que vea qué posibilidades hay y cómo se ha hecho y si tiene o no tiene calidad. Pero hay expertos que te lo pueden evaluar. De hecho, en la universidad hay un tema que supuestamente es curatoría en el arte y hay otro que es restauración en el arte y esas dos orientaciones, la de la restauración y la de la curatoría, deberían de tener esos recursos. El problema es que no lo tienen. Al menos aquí no lo tienen. Allá en Barcelona tampoco, porque tengo una persona que estuvo haciendo un curso allí en Barcelona y te digo, cuando me explicó lo que le habían dado, dije, ¿cómo es posible que nunca hayas visto un cuadro? Nunca le hicieron preparar la superficie de un cuadro con las colas de conejo, con las cantidades apropiadas, nunca. Solamente le dieron la teoría en un pizarrón. Y claro, la teoría en un pizarrón no te hace experto, te hace conocedor nada más. Pero bueno, son cosas que pasan, por eso que tenemos que ir poco a poco abriendo este espacio para que más gente, pero más personas... Pero se ve difícil, Martín, se ve difícil la cuestión. Todo lo bueno siempre es difícil, todo lo bueno cuesta mucho. Así es que hay que afrontarlo nada más, pero lo mejor es, como te decía, el disfrute de la conquista. Cuando nosotros tenemos ambiciones pequeñas, el disfrute es pequeño. Cuando tenemos ambiciones grandes, el disfrute es grande. Entonces tenemos que ir sabiendo que hay muchos momentos en ese proceso de las conquistas donde nos sentimos frustrados, donde pensamos que ya esto no va más, pero cuando lo superas y sigues adelante, te empiezas a enriquecer con ese disfrutar de lo que has logrado. Y mira, esto de las clases, por ejemplo, yo jamás pensé que íbamos a tener, no sé cuántos alumnos hay, pero hay un montón. Y cuando empecé en marzo pensé, esto es imposible, ¿cómo? Y yo no tengo ni idea de computación, no sé, yo no soy una persona que tenga un lenguaje así como para poderme comunicar, no sé, todo me costaba, todo era difícil. Pero sabía que en la vida todo es difícil. Entonces, bueno, vamos a meternos ahí, a ver, si sale bien, si no sale bien, no sale bien, pero al menos intentarlo. Y cuando vas desarrollando habilidades en el proceso, al final te transformas en un maestro ese proceso. Y eso es lo que uno va haciendo en la vida. Se nos pasa todos los días. Nos pasa con el matrimonio, con los hijos, con la suegra, con las nueras, con los perros, con los gatos, con todo lo que tenemos alrededor. Siempre tenemos que hacer algo para echarlo para adelante. Como os digo, yo creo que se aprende más de lo que el otro ¿cómo decir?
uno cuando empieza a pensar cosas por sí solo, como que piensas en aquello que imaginas y lo que imaginas es lo que responde a lo que piensas. Pero cuando escuchas al otro, te empiezas a cuestionar y dices, pues no es lo que yo pensaba. Sí, así es. Ahora mismo me has recordado a los hermanos Marx. Sí, así es. Tienen que estar los tres juntitos para decidir algo y que sea algo ordenado. Siempre surgen cosas de uno y de otro que van modificando la realidad. Pero sí, esperemos que, no sé, la próxima vez podamos estar más y compartir todas estas cosas y tener también una charla orientada, podríamos decir. Vamos a tocar el tema no sé, de algún aspecto y hablar en ese aspecto, desarrollarlo más y, como os digo, compartirlo. Estas cosas que empiezan siendo simplemente conversaciones, terminan siendo útiles para el resto de la gente, para el resto de la sociedad. Yo me estoy dando cuenta de eso con esto del YouTube. Ahí en el YouTube es increíble la cantidad de gente que ve los videos, que te dice, que te pone sus comentarios, me gustó, no me gustó, esto está bien, esto no está bien. Pero uno cuando hace estas cosas no se da cuenta de a cuántos corazones o a cuántos intelectos o a cuántas habilidades llegas a tocar. Y es bueno hacerlo porque no hay tanta gente, como tú decías, Margarita, no hay tantos expertos en estas cosas. No hay tanta gente que tenga clara la visión. Algunos tienen clara la visión parcial, la visión de, mira, los dibujos se hacen así, o mira, la pintura se hace así. Pero que te integren el arte dentro de la humanidad, dentro de los valores humanos, es difícil porque eso se perdió. Antes sí, antes tú sabías que era todo un acomodo. Las escuelas de arte tenían filosofía, tenían literatura, con la filosofía estudiabas ideas, con la literatura aprendías los significados de las palabras, después además de literatura tenías, no sé, pintura, escultura, arquitectura, tenías un montón de ramas, un montón de aspectos que te eran complementarios unos de otros, pero al fragmentar todo esto con la diversidad famosa, la diversidad lo que ha hecho ha sido segmentarnos a todos. Fíjate que yo ahora voy a un doctor, me duele la rodilla y ya no puedo ir a un doctor, tengo que ir al traumatólogo. ¿Quién es el traumatólogo? Aquel que conoce muy bien la rodilla, pero no conoce más que eso. Entonces, oye, resulta que el problema de la rodilla no era en la rodilla, era una desviación de la cadera, pero como le estudiaba la rodilla, me dio una serie de antibióticos hasta que me lo vio el otro médico de la cadera. No, esto viene de la cadera. Pero ¿cómo podemos estar así? ¿Cómo no tenemos una cosa más global? Y en esto del arte es eso, nos falta esa globalización, nos falta esa cosa homogénea, nada de la diversidad, sino la homogeneidad es lo que nos ayuda a poder desarrollar el sentido común, el bien común, el ideal común. Y en eso estamos. Yo me he pasado 40 años de mi vida tratando de encontrar qué es lo que es esto. Este es el que está aquí. Más que analizar qué es lo que pasa afuera, no, qué es lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque te encuentras con que, no sé, los orientales te hablan de la meditación, del yoga, de una serie de fórmulas para poder buscarte adentro. Pero a mí me interesa no solamente el descanso y el relajo y el salirme de todo, sino el comprender que soy un ser emocional, intelectual, conductual, que dentro de eso pues tengo una visión también humana y esa humanidad hace que sea conectivo, dual complementario, centrado en los valores, que rechaces aquello que es desordenado, aquello que es falso, mentiroso o desajustado, que busques aquello que es válido para todos. Es decir, hay una serie de cosas que deberíamos de comprender para poder aplicar el arte. El problema es cuando esas cosas se nos hacen demasiado grandes, cuando pensamos que eso no lo vamos a comprender nunca. Ahí ya tenemos un problemón. Esto es como el médico que quiere hacer medicina, pero piensa que no va a ser buen médico. Se acabó. Ya no hagas carrera, si ya estás fracasado. Entonces, con el arte tenemos que ir viendo cómo extenderlo para poder hacer cada vez una cosa más grande. Y eso es lo que después nos realiza como genios, como sabios y como héroes. Bien. Después de esto me voy a meter en la política, ya veréis. No, por Dios. Voy a empezar siendo concejal y de ahí al ayuntamiento y del ayuntamiento al... Que no te pega. No, tú sigues ahí donde estás. Yo no sirvo para la política.
No. Pero lo del arte me gusta y sé que, como os digo, que es algo muy completo, que integra muchas cosas y que es infinito en su variedad. Entonces motiva porque puedes buscar aspectos filosóficos del arte, ves cómo la religión lo ha utilizado durante un tiempo, ves cómo la política lo ha utilizado durante un tiempo, cómo se sigue utilizando hoy en día para, no sé si lavar el coco, si estará bien dicho, o para hacer que la gente piense de una forma particular. Pero la utilidad del arte es increíble, cómo ha ido aportando a esas transformaciones sociológicas, esas transformaciones políticas, y no nos damos cuenta de cómo afecta eso que hago. Y al no darnos cuenta, pues claro, lo permitimos y somos parte de ello. En ocasiones somos parte de ello. Yo cuando llegué a Estados Unidos, claro, mi concepción era europea, del arte con valores y todas estas cosas, y llego a Boston y empiezo a vender ahí. Y la gente me dice, no, yo quiero algo como esto, como lo de William de Kooning. Y fui al taller de William de Kooning a conocerlo, un señor holandés bien simpático, y veo que tiene una fábrica, pero una fábrica de pintura y todos trabajos que te los hacía así, ponía la tela en serie, pintaba y había uno que cortaba las telas, las ponía le ponía las tachuelas, las cuestiones, y se lo mandaba a otro que estaba por ahí promoviéndole exposiciones en otro lugar. Y digo, esto es una factoría, esto lo hago yo también. Y me puse a hacer lo mismo y se vendía bien. Y digo, pues con esto, imagínate que haces millonario. Y en un momento dices, ya, ¿dónde vas con todo esto? Eso te satisface durante unos meses y después dices, si yo sigo con esto voy a volver loco, porque no, lo único que satisface es el bolsillo. Y para satisfacer al bolsillo, sí, si quiero plata y necesito plata, vale, puedo hacer esto durante un tiempo y ganarme lo que necesito. Pero una vez que tienes lo necesario, si sigues con eso, te vuelves loco. Claro, porque no te llena internamente. Y eso lo he vivido también con alumnos que han buscado. Tengo uno que me acuerdo de él, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo que llegó a la academia buscando su estilo y le gustaban hacer, una caracterización de cosas. Hazte una exposición de esa caracterización de cosas. Hizo la exposición. ¡Wow! ¡Qué bien! Vendí no sé cuántos, qué bueno. Al año siguiente, es que ya estoy aburrido de lo que hice el año pasado, voy a hacer otro estilo, ¿vale? Hazte otro estilo. Hizo la exposición, vendió 4 o 5, volvió. ¡Wow! Bueno, después de 10 años me lo encuentro una vez y le dije, ¿cómo te va? Estoy con una depresión tremenda. ¿Pero cómo estás con una depresión tremenda? ¿Por qué? ¿Te separaste? No, es que no sé qué hacer. He dejado de pintar. Llevo un año sin pintar. ¿Pero cómo? Si estás pintando súper bien. Es que no encuentro un estilo. ¿Te has mirado? ¿Te has mirado a ti mismo? ¿Has visto qué es aquello que tú prefieres constantemente? Porque eso que tú prefieres constantemente es tu caracterización, es tu estilo. Sí, pero es que a mí lo que me cuesta mucho hacerlo. Bueno, entonces estás perdiendo el tiempo porque... Eso es lo que quería yo decir. Es que claro, lo fácil no satisface. Así es. Entonces, aunque sea una tarea así titánica, no vamos a lograr lo que ha hecho Antonio López porque nos falta tiempo para llenar esos espacios, pero sí esa misma orientación de Antonio, de quiero hacer las cosas mejor, cada día mejor. En ese mejorar cada día tu calidad va increciendo y la gente que ve ese escalonamiento va a confiar en ti y va a decir, yo en este invierto porque veo ese desarrollo. Y quizás lo último valga mucho más que lo que está haciendo ahora y lo que yo compro ahora, después cuando tenga 10 años más, 5 años más, no sé, una experiencia mayor, ahí sí que lo voy a poder vender más caro porque va en esa estructura progresiva. Tengo otro ejemplo también de esto, de otro amigo, se han pasado muchas cosas, otro amigo que empezó a hacer cosas así muy alocadas porque le encantaban. Y una amiga mía muy cercana, amiga de nuestra familia, le compró un cuadro. Y le compró un cuadro en 3 millones, en una cifra, pon 3 millones de algo. Le compra este cuadro y me dice, Martín, quiero que vengas a mi casa a ver el cuadro que compraba este pintor. Lo miro y cuando lo miré dije, pensé para mis adentros,
esto sí que es una estafa. Te cobraron muchísimo por muy poco, pero no le dije nada porque ese muchacho había salido en las revistas, era, no sé, era famosillo. Y ahí está el cuadro. Y pasó un tiempo, dejamos de vernos y un día me llama Martín, quiero que vengas a la casa a comer porque quiero explicarte algo, no sé, he visto algo y no lo comprendo. ¿Qué viste? Pues mira, que fui a la peluquería a cortarme el pelo y en la peluquería vi un cuadro de este mismo personaje y le pregunté al peluquero, oye, ¿cuánto pagaste por este cuadro? Me dijo, nada, si me lo cambió por cortar el pelo. ¿Cómo? ¿Te cambió el cuadro por cortar el pelo? O sea que yo pagué 3 millones por un corte de pelo. ¡Wow! Que me salió caro el corte de pelo. Tuvo que ser un corte de pelo cojonudo, ¿eh? Claro, y estaba súper desesperada tratando de vender ese cuadro, ojalá en los mismos 3 millones que había pagado por él, porque no quería ver ese cuadro nunca más. Me dijo, bueno, ¿cómo es esto? Que días después de haber comprado el cuadro me encuentro con que este artista vende su cuadro por un corte de pelo. Total, que... Quería ser como Picasso. Quería ser como Picasso. Claro, ¿no? Quería ser algo así, sí. Pero esas cosas pasan y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que cuando te vendo a ti en 5 y al siguiente en 2 y al otro que viene 3 meses después en 1, estoy depreciando mi valor. Estoy haciendo que lo mío no valga nada. Entonces es mejor no vender nada y decir, bueno, yo mira, mi lista de precios fue esta. 100 antes, 150 después, 200 después, 300 después, ya no vendo nada, pero tengo el precio en 300 y cuando venga un cliente que acepte los 300, lo vendo en 350, pero que vean que hay un proyecto no sé cómo llamarlo, pero que vaya creciendo en calidad y en valor también. Pero cuando tú no tienes ningún tipo de regulación en cuanto a precios ni en cuanto a lo que estás haciendo es dándole a entender al inversor que no puede invertir en ti. Porque, claro, porque... Pero bueno, cosas así pasan por lo que antes decíamos del precio. El valor del precio es una cosa, el valor de la pintura es otra. Esta pintura no tenía valores por ningún lado, ni por precio, ni por técnica, ni por profesionalismo, ni por nada. Era una cosa hecha, no sé, en 10 minutos y, claro, tenía un tamaño grande que decoraba el espacio del comedor, pero no servía nada más que para eso. Pero una cosa no se puede negar, que el pintor tuvo un valor de 3 pares de narices. Sí, al pedir 3 millones por el cuadro. Así es. Pero a veces pasa eso, a veces pasa que tú saliste en la revista del domingo, del fin de semana, y la gente leyó en la revista y piensa la gente, porque uno cuando mira estas cosas piensa que tu realidad es increíble. O sea, a mí a veces me dicen, pero es que usted, yo no tengo nada, yo vivo como cualquier clase media y sí, este espacio es un poquito grande porque cuando lo construimos yo me confundí con las medidas y íbamos a hacer un quincho y dijimos, no, hágalo un poquito más grande y al final quedó inmenso, pero sin problema mío, pero a veces nos hacemos la idea esa de que como salió en la revista esa persona ya vive en otro estrato y nos equivocamos porque generalmente los que salen en la revista son famosos durante un tiempo. Después se pasa ese tiempo y se acabó la fama y vuelves a ser quien eras antes de la fama. Así que no hay que creérselo mucho. Ahí en esos videos hablaba del genio, que es aquel que nunca se lo cree. Que nunca se lo cree va a ir siendo cada vez mejor, pero el que se cree ya que ya está ahí, ya es suficiente, es enough is enough, ese no logra nada más que lo que ha conseguido hasta ese momento. Pero bueno, ¿alguna otra duda con alguien que esté escuchando? Yo una última, maestro, que encima es domingo y no quiero robarte más tiempo. Si cualquiera de los grandes genios de la historia del arte, sin dar nombres para que no haya polémicas, los que casi todos tenemos en la cabeza, levantaran la cabeza a día de hoy y vieran el panorama del arte actual, lo que pensarían sé que no sería nada positivo. ¿Qué sería lo que más les escandalizaría? Bueno, yo creo que esa inversión de valores, la inversión del dominio de los mismos artistas que no controlan ese tipo de estándar
que no controlan esa dirección de ir mejorando. Yo creo que lo que más les sorprendería es eso, bueno, ¿y cómo es que esto se ha hundido cuando antes era un proyecto en progresión? Era un proyecto que iba en ascenso en cuanto a la calidad. Imagínate los trabajos de Tiepolo, por ejemplo, de Lucas Jordan o de Rubens o Rembrandt, yo no sé, hay un montón de personas que estaban trabajando por hacer las cosas con mejor calidad independientemente de qué formas de pintar tenían. Ha habido pintores también informalistas como Lucio Muñoz, como Zobel, como, bueno, hay infinidad de personas que han ido trabajando esa técnica o esa calidad de sus productos para hacer una cosa mejor. Rivera, por ejemplo, que vimos el otro día con las transparencias, son profesionales de una labor. Eso, yo pienso que a estos grandes de los siglos pasados, porque hay varios siglos ahí, les sorprendería el hecho de no ver ese producto mejor elaborado. Y por otro lado, les sorprendería también que la gente reconociera esos productos que son mediocres y que los calificaran como artísticos. Eso para ellos sería como, wow, esto sí que es... Esto es como llamarle al perdedor de una lucha el campeón. Pero bueno, no es campeón, no es perdedor, pero no puedo decir que es perdedor el campeón, ¿eh? Aquí en el ambiente de fútbol lo tenemos casi constante. Aquí los comentaristas de fútbol te dicen, hicimos un gran partido, jugamos pero precioso y las chutadas son, pero qué partido tan bueno, lo perdimos, pero bueno, si lo perdiste, ¿de qué te sirve que el partido sea bueno si lo perdiste? Es decir, tratan de poner al perdedor como si fuese el ganador. Es decir, eso los antiguos lo verían como extraño. Pero ¿cómo se ha invertido tanto el valor de las cosas? ¿Cómo se ha invertido la profesión? Lo que antes era... Imagínate cómo se vestían en el siglo XVIII o siglo XIX los que iban a la escuela a pintar. Iban vestidos, bien vestidos, ¿eh? Claro que eran nobles, sí, claro que era una élite, sí, claro que todo lo que tú quieras, pero eso no es un acto de discriminación, como lo dicen tradicionalmente. Es que los de arriba son los exitosos y los expertos discriminan a los que no son expertos. ¿Y por qué vas a discriminar al que no es experto? Simplemente que no es experto no lo sabe, el que es experto lo sabe y nada más, son condiciones nada más de desarrollo, pero no por estar más desarrollado vas a estar discriminando al menos desarrollado, porque el que discrimina a veces el menos desarrollado, el desarrollado, porque no quiere aprender, y cuando no quieres aprender estás discriminando. Pero no nos damos cuenta de estas cosas. Y si Velázquez levantara la cabeza, yo creo que quedaría desmayado en cualquier sitio donde levantar la cabeza. Si no sufre un ataque al corazón, porque ya el desmayo es la condición mínima. Yo creo que la máxima sería un ataque al corazón. Ahora, eso no quita, porque esto también hay que tenerlo claro, eso no quita de que hoy existen megaconstrucciones importantes que son dignas de apreciar. Por un lado estamos hablando del aspecto de la pintura, pero hay pintores que pintan muy bien hoy en día. Y pintores en todas las áreas, no solamente en el área de lo realista o del realismo o del formalismo, sino también dentro del informalismo. Hay muchos que tienen un nivel de calidad bastante sólido, bastante apreciable. Igual que hay megaconstrucciones increíbles. Uno ve lo que se construye en Shanghái o en ¿cómo se llama esto? No en Arabia. En Dubái, incluso hay... Dubái. Claro. Uno ve estas megaconstrucciones y te quedas con la boca abierta porque dices, wow, eso es un desarrollo artístico importante también. Luego, no hay que tirarlo todo por tierra, sino que hay cosas que sí, aquello que es vulgar, el vulgarte que lo calificamos aquí, el vulgarte es vulgarte en todas partes. Te guste o no es vulgarte. Pero el arte sigue siendo arte y ahí donde está tenemos que observarlo y fijar la atención en esos lugares. Uno dice, bueno, si yo quiero aprender a pintar bien, ponte que tengo 16, 17 años y quiero ser artista, ¿a dónde voy? Bueno, pues puedes pasar, no sé, quizá en Florencia un año y de ahí irte a San Petersburgo y en la escuela de Rusia, ahí te van a dar todo tipo de tecnicismos profesionales a un nivel excelente, pero excelente. Y de ahí después haz lo que tú quieras. Después de eso, haz lo que tú quieras. Vete a la Forum, vete a cualquier galería de las grandes, pero con la habilidad ya desarrollada, es decir, con los tecnicismos comprendidos. Pero si te vas a la Forum y muestras una lata de sardinas y te dices, mira, esta lata de sardinas
expresión artística contemporánea que significa esto y lo otro y, bueno, a lo mejor la Forum, si ve que puede vender las latas de sardinas un poco más cara que el precio que tú le pides, a lo mejor te la compra igual. Pero, no sé, hay que tener sentido común. El sentido común es importante. Y el sentido común es el que nos permite crecer, ¿no? Creo yo. Por supuesto.